Hablemos algo sobre el Estado y sus modalidades. El Estado es una creación del imaginario colectivo, es decir, no es real, aunque se expresa en nuestra sociedad. Como definición podríamos decir que el Estado, siguiendo la definición de Max Weber, es una asociación que reclama para sí el monopolio legítimo de la violencia. El Estado tiene la posibilidad de hacer valer su autoridad de forma coercitiva, porque tiene legitimidad. Podríamos también decir que autores como Hermann Heller también definen al Estado como una unidad de dominación. Y esa unidad de dominación tiene pues instrumentos propios de poder. Decir que la estructura del Estado involucra un poder como tal. Pero digamos que el Estado es una sociedad que se organiza desde el punto de vista jurídico en forma de instituciones y desde el punto de vista político para la consecución de un fin muy especial. Ese fin especial es el bien común. En términos de Aristóteles, sería la felicidad de los asociados. Mire que tiene un componente de sociedad, de personas. Por eso la población es un elemento. Y la población se organiza como sociedad. Y esa sociedad establece unas reglas, unas pautas, a través de un componente jurídico que permite expresar esa noción de Estado en forma de instituciones. Y que uno diría, bueno, ¿dónde está consagrado el Estado en toda su esencia? Y la respuesta es que está en la Constitución Política. La Constitución Política de 1991, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo, como soberano, gestó un Estado que es un Estado social de derecho. Y que tiene desde luego otro elemento que es el territorio. Y dentro de esa organización social, a través de normas jurídicas, a través de unos fines, a través de un territorio delimitado donde ejerce su soberanía, pues hay una división del poder como elementos del Estado. Una rama ejecutiva, una rama legislativa, una rama judicial. Y hay desde luego el ingrediente de la soberanía. Hay una relación de mando y obediencia que media en Colombia, de acuerdo a nuestra modalidad de Estado, el derecho y el componente social relativo a la dignidad. Pero digamos que ese es el Estado, una organización que persigue unos fines, una estructura jurídica que tiene como propósito abstracto el bien común, el interés general. Y si nosotros queremos concretizar esos fines, pues tenemos el artículo 2 de la Constitución Política que nos habla de los fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, garantizar la prosperidad general, etcétera, etcétera. Hay diferentes modelos de Estado, podemos nosotros resaltar diferentes modalidades de Estado. Hay un Estado de policía, se habla desde el punto de vista de la doctrina, un Estado de policía, un Estado de derecho, un Estado social y democrático de derecho. También desde luego de la idea del Estado constitucional. En fin, hay una historia que ha marcado la evolución y el surgimiento del Estado. Como concepto, es un concepto de la modernidad, ¿sí? Pero en la historia uno puede encontrar en diferentes momentos que si bien no estaba esa definición propiamente dicha de Estado, sí habían unos elementos característicos de una organización social. Por ejemplo, en Grecia, en lo que era la polis, cuando uno revisa el libro La política de Aristóteles, dice que esa polis se gesta entre la unión de un hombre y una mujer,
a través de la procreación, generan una familia, en esa familia hay unas reglas, y esas reglas terminan apreciándose o exteriorizándose en una aldea, en una aglomeración de familias que conforman una aldea, y esa aglomeración a su vez de aldeas conforman una organización que se conoce como polis, que persigue en ese momento la felicidad. Entonces uno podría decir ahí, pues ahí hay una organización, hay una estructura, hay un territorio, hay unas reglas que permiten la convivencia, hay alguna forma de normas, ¿sí? Pero digamos que en esa época en Grecia podríamos nosotros resaltar, no solo en Grecia, sino que muy especialmente en el Imperio Romano, podría uno resaltar esa denominación de estado de policía, ¿sí? Un estado que concentra el poder, que a pesar de buscar una buena gobernanza de parte del rey, el estado se identifica con el rey mismo. De ahí que esa frase célebre de Luis XIV cuando dijo, el estado soy yo, y por encima de mí no hay nada. Entonces, ese estado de policía, como para ilustrar un poco la modalidad del estado de policía, es aquel estado en donde hay una restricción fuerte de los derechos de las personas, hay una concentración de poder, no hay una exposición clara de los derechos de los súbditos en la relación el Estado príncipe soberano, que sería el soberano, de donde se promulgan las leyes, de donde se imparte justicia, de donde se garantiza la seguridad. No hay una relación que establezca derechos, sino que es una relación totalitaria. Desde luego que debe haber algunas garantías y alguna forma de organización, pero no hay una forma de hacerle reproche, por lo menos no con tanta claridad, al soberano, al Estado. Y esa es la característica del estado de policía, una fuerte concentración del poder, de obligar a los súbditos a través de la fuerza militar, de la restricción de derechos, que es todo lo contrario a un estado constitucional y a un estado de derecho. Que si lo ubicamos en tiempos, desde un análisis doctrinal, pues uno diría que en esas civilizaciones primitivas, donde hay una concentración de poder, y desde luego donde hay también injusticias, pues encuentra uno ese estado de policía. O también podría ser el símil en la actualidad y decir, bueno, hay algunas sociedades, incluso actuales, que vulneran tanto los derechos humanos que podríamos pensar que están inmersas en un estado de policía. Pero digamos que ese es el origen como inicial de ese estado o esa modalidad. Luego aparece con muchos sucesos históricos, porque podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre el surgimiento de estas modalidades. Luego aparece el Estado de Derecho, un Estado de tinte legalista, que su antecedente es en gran medida la Revolución Francesa de 1789, que lideró Maximilien Robespierre. Ahí ya se empieza a través de lo que fue la Ilustración también a decir, ojo, ¿cómo así que por encima del rey no hay nada? Y empieza a generarse un reconocimiento de derechos naturales, y dentro de ellos está esa famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, donde ya se habla de una libertad, de una igualdad, de un derecho a la propiedad, bajo el lema de la fraternidad, la igualdad y la libertad de la Revolución Francesa. Y se habla entonces de la separación de poderes también, pero muy especialmente se establece un principio que es característica fundamental de ese Estado de Derecho, que es el sometimiento del rey al imperio de la ley. Entonces, la característica fundamental del Estado de Derecho es el imperio de la ley. Ojo que no estoy hablando del imperio de la Constitución, porque la Constitución en esa época tenía un componente más político que corresponder a fuente de derecho. Pero ahí estaba el imperio de la ley como característica fundamental del Estado de Derecho.
estaba también la garantía de unos derechos mínimos, como es el derecho a la igualdad, como es el derecho a la libertad desde el punto de vista formal, desde luego, la división tripartita del Estado como característica también de ese Estado de Derecho, y muy especialmente el control de la administración a través de lo que pudo o de lo que fue el surgimiento de una jurisdicción especial, que fue la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Recordemos esa justicia delegada que se da más o menos en 1872 en Francia, donde hay ya un dualismo jurisdiccional y en donde a esa estructura, ya con una división tripartita del Estado, al Ejecutivo, el que ejercía la función administrativa, ya se le pueden someter sus actos a un control judicial. Pues ahí estamos sofisticando el derecho en la relación ya del Estado, llámese príncipe, llámese rey, llámese presidente, y en esa estructura, con los súbditos o con los administrados, en el medio de eso está el derecho. Por lo tanto, se puede enjuiciar en el Estado de Derecho al rey, al soberano. Característica, repito entonces, imperio de la ley, división de poderes, control de la administración, respeto por los derechos fundamentales. Recordemos la división de poderes de Montesquieu en el espíritu de las leyes, pero antes de Montesquieu, John Locke, bien lo hace saber el profesor Bernardo Vela en algunas de sus intervenciones. División de poderes también inicia principalmente con John Locke. Muy bien, entonces ahí en ese Estado de Derecho podemos continuar y decir que ese Estado de Derecho era de tinte liberal, ¿no? Porque habían unas garantías individuales y unas libertades, un derecho de propiedad, una igualdad, y el Estado poco intervenía en los asuntos que se suscitaban en la sociedad. Obviamente, dentro de esa estructura garantizaba unos derechos, pero era de poca intervención, era un Estado de tinte liberal. Llega la revolución industrial, llegan fenómenos de incremento de desigualdades, el capitalismo abismal, la sensibilidad social a través de ideas socialistas, un socialismo utópico, científico, democrático. Se gestan guerras, el mundo se arma, Primera, Segunda Guerra Mundial, en fin. Se requiere un nuevo modelo que sea mucho más intervencionista, que garantice no solamente unos derechos civiles fundamentales, sino que vaya más allá, porque el ser humano no solo requiere la garantía de la libertad y la igualdad, sino que requiere calidad de vida. Y entonces surge un Estado, más o menos en el siglo XX especialmente, un Estado que reivindica el papel del hombre en la sociedad, la dignidad humana, la calidad de vida, y es el Estado social de derecho. El Estado social de derecho entonces comparte las características de división de poderes, imperio de la ley, control de la administración, respeto por los derechos fundamentales, pero va más allá. No solo los derechos fundamentales, sino los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales. Hay una expansión de unos derechos y de unos mecanismos que permiten el control y la salvaguarda de esos derechos cuando se vulneren. Y se entiende también la superioridad constitucional. Ya la constitución política tiene un valor moral que se ratifica a través de los derechos humanos. La constitución política es fuente de derecho. Y siendo fuente de derecho, pues es de aplicación inmediata, aspecto que no sucedía con ese Estado legalista que se daba en Francia. ¿Sí? Aquí ya la constitución política es fuente de derechos y por lo tanto el Estado interviene para garantizar la igualdad no desde el punto de vista formal, que sería medir a todos con el mismo rasero, sino garantizar la equidad. Es decir, tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales,
De tal forma que si hay una persona que está menos aventajada y requiere la colaboración de la sociedad a través del Estado, pues el Estado tiene que subsidiarlo, tiene que garantizarle unas condiciones mínimas de dignidad. Si estamos hablando del trabajo, pues el trabajo requiere también un descanso y eso hace parte de la esfera de la calidad de vida. No se trata solamente de tener vida, poder respirar, sino que poder respirar aire puro, poder ejercitarse, poder tener un parque, hacer deporte, tener salud, cuestiones adicionales que hacen más garantista la posición del Estado. Entonces, repito, si yo quiero resaltar una característica del Estado social de derecho, pues es el componente social. Y el componente social es la dignidad humana, la calidad de vida. Y la calidad de vida me invita a agregarle que no solamente se requieren derechos fundamentales, sino otro tipo de derechos que vienen siendo también fundamentales, pero de otras categorías, como los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, de todo tipo. Que sea holística la protección. Esas serían entonces las características que podría uno resaltar de esa evolución de los estados, del Estado en diferentes momentos. Y desde luego, Colombia, en la Constitución de 1991, es un Estado social y democrático de derecho. Democrático porque no solamente habla de una democracia representativa, en el sentido de que elegimos a unas personas para que nos representen, los congresistas, los diputados, alcaldes, sino que hay una participación directa de la sociedad. Y esa participación directa de la sociedad nos lleva a pensar en la posibilidad de ejercer figuras como el plebiscito, la revocatoria del mandato, el voto, el referendo, las consultas populares, donde es el pueblo de manera directa tomando decisiones. Por eso es un principio también de la modalidad del Estado, que Colombia es un Estado constitucional, la Constitución como fuente de derecho, social por las características de la dignidad humana y la expansión de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos, y democrático por ese principio de participación directa en las decisiones vinculantes y obligatorias para todos, de parte de los ciudadanos. De derecho, y desde luego la concepción de derecho, que implica no solamente el reconocimiento de derechos, sino también de unas medidas de protección de diferente índole, como son acciones constitucionales, acciones populares, acciones de grupo, el derecho de petición, acciones contenciosas, para hacer valer el derecho. En la Constitución del 86 éramos un Estado de derecho y hemos avanzado muchísimo en una Constitución que me parece que desde el punto de vista de los derechos, pues hace gala al nombre de la Constitución de los Derechos, como se le ha reconocido, que es una Constitución garantista, pluralista, en todo su esplendor. Entonces, quería compartirles a todos ustedes estas ideas sobre el Estado, la definición, Estado de policía, el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho, y desde luego invitarlos a que profundicen, que es un tema que puede tener toda la teoría, que va de la mano no solamente con aspectos teóricos, sino que va con la historia misma de la humanidad. Sí, porque es la forma como se han organizado y que se puede mirar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Hans Kelsen considera que el Estado es el máximo sistema jurídico que existe. En últimas está representado en una norma. Y así pueden encontrar ustedes una amplia gama de reflexiones sobre el Estado, pero es importante para los estudiantes que quieran profundizar en el derecho público, en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, pues conocer en las ciencias políticas, conocer y tener una idea clara de lo que significa y lo que es el Estado. Así que muchas gracias por escucharme.